Los derechos civiles y políticos, también conocidos como derechos fundamentales, derechos inalienables o derechos de primera generación, son aquellos que se configuran como formas de participación de los individuos, bien objetiva o colectivamente, en los procesos de formación de la voluntad general. De igual manera, esos derechos representan las primeras reivindicaciones que realiza el individuo frente al poder absoluto del Estado. Las principales diferencias entre estas dos categorías de derechos son: mientras que los derechos civiles permiten al ser humano en general gozar de una esfera personal de autonomía frente al Estado y a las demás personas privadas, los derechos políticos posibilitan al ciudadano participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de la comunidad de que forma parte. En segundo lugar, nos encontramos con que los primeros se dirigen a todos los individuos para permitirles realizar con inteligencia y responsabilidad su destino personal en el marco de una sociedad libre, pero los segundos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional. Ahora bien, la tercera diferencia es que los civiles se encuentran fundamentados en la libertad y la dignidad del ser humano, mientras que los políticos se basan en la igualdad que pretende el ser humano les sea reconocido para participar en la vida del Estado y en las decisiones que le incumben. El fin principal de los derechos civiles y políticos es la protección de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona. En resumidas cuentas, a lo que se apunta es a evitar que el Estado invada o agreda ciertos atributos del ser humano. Por lo tanto, estos derechos se ejercen contra el Estado y le otorgan a su titular medios para defenderse contra el ejercicio arbitrario del poder público. Los principales derechos fundamentales son: primero, el derecho a la personalidad, que además comprende del derecho a la vida, el cual proscribe la pena de muerte. Segundo, el derecho a la integridad física, el cual prohíbe las torturas y los tratos crueles e inhumanos. Y por último, el derecho a la honra. Segundo, vamos a encontrar el derecho a la libertad, que además comprende el derecho a la libertad individual, que prohíbe la esclavitud, que brinda las garantías de detención arbitraria y la libertad de circulación. También la libertad intelectual, la cual brinda libertad de enseñanza y telecomunicaciones. La libertad social, la cual brinda libertad de trabajo, la libertad de reunión y la libertad de asociación. También la libertad económica y la libertad espiritual, la cual brinda la libertad de cultos, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Tercero, vamos a encontrar el derecho a la seguridad, que además comprende el derecho de la seguridad individual o política, la cual significa que hay inviolabilidad al domicilio e inviolabilidad a la correspondencia. También el derecho a la seguridad social y el derecho a la seguridad económica, la cual nos va a brindar el derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Cuarto, vamos a encontrar el derecho a la propiedad privada y quinto, vamos a encontrar el derecho a la participación, que comprende del derecho a la participación y el derecho de la petición. Los derechos civiles son aquellos destinados a garantizar la integridad física y mental de las personas, de su vida y de su seguridad, la protección de toda discriminación. Los derechos políticos son aquellos que incluyen y consagran el derecho a una tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado y los derechos de participar en una sociedad civil y política. La defensa de los derechos comenzó a ser discutida en el Código Hammurabi en Egipto y también en pensadores como Buda, Confucio, Aristóteles, Platón, entre otros. Igualmente, el cristianismo ha sido baluarte en la defensa de la dignidad del hombre. Las primeras manifestaciones sobre derechos se observan en la Edad Media. Se habla de ellos en las leyes leonesas de 1188, en la Carta Magna de 1215, en la Bula de Oro de Húngara de 1222, en los privilegios aragoneses de 1286. Aquellos documentos medievales, según Lucas Verdú, se caracterizan por ser restricciones de la corona a quien recuerda la existencia de unos derechos tradicionales, recibidos secularmente. No son creados por esas declaraciones, sino transmitidos. Tampoco aparecen en un único documento enlazados orgánicamente y tienen un trasfondo social diverso del que se da en las declaraciones. Luego aparece la Petition of Rights en 1628, que someten al ejército al control del parlamento y limita al rey. La Habeas Corpus en 1679, que impide las detenciones arbitrarias. El Bill of Rights en 1689, que denuncia los actos arbitrarios del rey Jacobo II y que somete al soberano a las leyes del reino. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el 4 de julio de 1776, que redactó Jefferson. Las enmiendas constitucionales a la misma y realizadas hasta 1787 y que contiene la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Viene después la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en Francia el 26 de agosto de 1789 y que tuvo un influjo de las declaraciones de los norteamericanos, conocidas en Francia seguramente por la presencia de Benjamin Franklin en París. Ahora, no es, como algunos han dicho, una copia servil de las declaraciones americanas, particularmente de la de Virginia de 1777. Ciertamente las declaraciones de los derechos de los diversos estados americanos tuvieron una enorme influencia sobre los redactores de la creación francesa y particularmente sobre Lafayette, pero hay una gran diferencia entre los textos americanos y el texto francés.
Los primeros, totalmente impregnados del pragmatismo, fueron concebidos para ser invocados ante los tribunales por los ciudadanos lesionados. Proclaman los derechos del ciudadano de Virginia o de Massachusetts. La Declaración Francesa, al contrario, quiso ser universal. Posteriormente, y más recientemente, nos encontramos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, suscrita por las Naciones Unidas ante el pavor producido por la acción devastadora de la Segunda Guerra Mundial. Por último, nos encontramos con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General de la ONU, en vigor el 23 de marzo de 1976. Estuvieron presentes desde el Acta de Independencia y en algunas constituciones provinciales. Acta de Independencia se refiere a múltiples derechos que el pueblo aclama para que les sean reconocidos y respetados, pero que no se enuncian de forma explícita en el texto del acta. Es la primera carta fundamental que consagra el principio de la soberanía popular y nombra una especie de junta constituyente con el mandato de otorgar una propia constitución a la Nueva Granada dentro del marco de la libertad, la independencia de las provincias y un sistema federal. Constitucional de la Junta Provincial del Socorro de 1810. En esta se exaltan inicialmente como derechos del pueblo la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. Se le reconoce el carácter de derechos naturales e imprescriptibles. De Cundinamarca de 1811, con relación a los derechos civiles y políticos, aparece en su decreto de promulgación que la expedición de esa nueva constitución se hace a la voluntad y facultad del pueblo y teniendo en cuenta el derecho de libertad del mismo. Su finalidad es afianzar el goce y conservación de los derechos de libertad, seguridad y propiedad, otorgándoles a estos una connotación de sagrados e imprescriptibles. Proscribió la libertad de cultos e igualmente consagró la separación de las funciones de la Iglesia y del Estado. Se garantizó el derecho de propiedad, limitando a quienes tienen el carácter de ciudadanos para gozar y disponer libremente de sus bienes y rentas sin que pudieran ser privados de ellos. Consagró la igualdad de todos ante la ley y sobre el derecho a la libertad se indicó que le corresponde al gobierno garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a la libertad individual, la libertad en su agricultura, industria y comercio y el derecho de manifestar sus opiniones por medio del imprenta. Garantizó la seguridad individual prohibiendo la violación de la correspondencia por correo y su interceptación por ninguna autoridad. Se estableció el voto censitario, es decir, únicamente se dio posibilidad de votar a los varones libres mayores de 25 años. Naciones Unidas de la Nueva Granada de 1811. En estas incluye algunos derechos del hombre y del ciudadano, tales como la libre circulación dentro del territorio. También se habla de la libertad para el comercio y goce de privilegios e inmunidades, protección de la propiedad y la naturalización de los extranjeros. Las constituciones de Antioquia de 1811 y 1812. En esta, la materia de derechos civiles estuvo en la selección preliminar y se introduce la protección a derechos como la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad legal y la seguridad con la calidad de naturales esenciales e imprescriptibles. Si hablamos en materia de principios judiciales, se reconoce la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la necesidad de procesos previamente establecidos por la ley. Se resalta la consagración de la división de poderes, cada uno de los cuales en ejercicio de sus funciones debió observar las leyes. Derecho al sufragio fue limitado para los hombres libres, padres o cabezas de familia, con una actividad propia, sin deudas pendientes al tesoro público ni con la justicia. Le otorgaba gran importancia a la libertad de imprenta y de expresión, considerándolos fundamentales dentro del marco de un gobierno sabio y liberal. De Tunja de 1811, principio de la soberanía popular consagrado expresamente. Se dice que la soberanía reside originaria y esencialmente en pueblo, es indivisible y también imprescriptible. La concepción de pueblo está limitada únicamente a todos los que tienen la calidad de ciudadanos. Y con relación a los derechos políticos, se consagró la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos para elegir a sus representantes. Sin embargo, este derecho se limitó con sexo, edad y condición social. Introduce la protección a derechos como la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad y la seguridad. También se consagra la igualdad de todos los hombres delante de la ley y por lo tanto no es permitido conceder privilegios injustificados. En relación al derecho a la propiedad se le da el carácter de inviolable y sagrado y por lo tanto se establece que nadie puede ser privado de sus bienes si no es con ocasión de la necesidad pública y legalmente acreditada y con indemnización. Constitución de Cartagena de 1812. Esta contiene similares derechos civiles reconocidos en general por todas las provincias durante los primeros periodos de independencia. También si hablamos de la formación de un Estado, este era independiente con autoridades propias elegidas por el pueblo y el reconocimiento de derechos fundamentales en titularidad de los ciudadanos. Ahora bien, si nos referimos a las últimas dos constituciones que nuestro país ha tenido, la primera es la Constitución de 1886. Si hablamos en materia de derechos civiles y políticos, se consagra la calidad de nacional colombiano, lo cual se adquiere por nacimiento, por origen y por adopción, a saber que se pierde la nacionalidad por adquirir otra de país extranjero. Se hablaba de que no había penas de muerte por delitos políticos. Y si hablamos en materia de derechos civiles y garantías sociales, las autoridades de la República de Colombia se encargaban de proteger honra, vida y bienes y asegurar el respeto recíproco de derechos naturales y castigando delitos.
Actualmente voy a hablar de la Constitución de 1991. De la extensa Carta de Derechos de la Constitución, la mayoría presenta una innovación respecto al Estatuto Fundamental anterior, algunos una versión moderna de los mismos y unos pocos son reproducción textual. Ahora bien, es importante resaltar que los derechos humanos no se agotan en la Constitución, ni tienen la virtud de producir más beneficios que los inherentes a su naturaleza de catálogo jurídico supremo. Como sabemos, uno de los principales principios que inspira nuestra Carta Fundamental es la primacía de los derechos inalienables, los cuales no son solo los aceptados en el mismo texto y en mecanismos internacionales, sino también aquellos que son inherentes a la persona humana. Debido a la extensa longitud del capítulo 1 del título 2 en el cual se consagran estos derechos, solo resaltaremos algunos de ellos. En materia penal nos encontramos con la inviolabilidad de la vida humana. Ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado pueden modificarlo y mucho menos eliminarlo. El episcopado colombiano considera que esta categoría cierra el paso al aborto y a la eutanasia. De esta manera se consagra que no habrá pena de muerte y esto armoniza con el enunciado de que Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana. En segundo lugar nos encontramos con la prohibición de ciertas penas, las penas crueles, inhumanas o degradantes en su acepción genérica y específicamente las de destierro y prisión perpetua se prohíben por la Constitución de 1991. De esta manera se prohíbe también la trata o comercio de seres humanos en todas sus formas, la servidumbre o trabajo propio del siervo y por supuesto la esclavitud. En tercer lugar nos encontramos con el debido proceso, el cual es aplicable a toda clase de actuaciones no solamente judiciales sino también administrativas y que incluye la garantía de adelantar y decidir los pedidos judiciales y administrativos con sujeción a los principios, las presunciones, los medios de prueba, el derecho de defensa y el procedimiento establecidos por la Constitución o por la ley. Bajo este principio nos encontramos con ciertos supuestos. El primero, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Segundo, toda persona solo podrá ser juzgada conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Tercero, toda persona tiene derecho a la defensa y a ser asistido por abogado, al debido proceso en dilaciones injustificadas y a impugnar la sentencia condenatoria. Cuarto, toda persona tiene el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ya que las pruebas sean obtenidas con sujeción al debido proceso. Y en último lugar nos encontramos con los delitos flagrantes, los cuales se refieren a que la persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley, será aprehendida en su domicilio propio o en domicilio ajeno por la policía, sin exhibir mandamiento estricto y haciendo uso de la fuerza si fuera necesario. Y en materia laboral nos encontramos con, en primer lugar, el derecho al trabajo, al cual se le concibe como uno de los valores de la nacionalidad, conjuntamente con la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Además, se reconoce que Colombia es una república unitaria fundada en el trabajo y se ordena al Congreso la expedición de un estatuto del trabajo que tenga en cuenta ciertos principios mínimos fundamentales, entre ellos la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos por las normas laborales, la situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación de las fuentes formales del derecho y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Y en segundo lugar nos encontramos con el derecho a constituir sindicatos, el cual incluye los siguientes derechos: formar sindicatos sin intervención del Estado. Segundo, que estos mismos tengan existencia jurídica por la sola inscripción del acta de constitución. Tercero, que solo proceda por vía judicial la cancelación o suspensión de su personería jurídica. Y cuarto, que los representantes sindicales gocen del fuero y demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Internacionalmente, como ya lo hemos mencionado, estos derechos se encuentran consagrados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más específicamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los derechos civiles y políticos eran un reclamo exclusivo de los estados con el sistema capitalista, que abogaban principalmente por la libertad en todas sus dimensiones: legal, jurídica, individual, de pensamiento, social, cultural y económica. Para el 2012, la convención había sido ratificada por 167 estados. En este pacto, los estados que se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. También que reconoce los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. Los derechos que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pueden resumir de la siguiente manera. Hay diferentes mecanismos para la protección de estos derechos. Primero, la acción de tutela, que sirve para reclamar ante los jueces su protección inmediata. Luego vamos a encontrar el derecho de petición, que es para instar a las autoridades a que procedan de determinada manera en el cumplimiento de sus funciones. Tercero, el habeas corpus, para contrarrestar las arbitrariedades y los abusos de la fuerza pública. El habeas data, que es para conocer, actualizar, rectificar las informaciones y los datos que se haya dado sobre la persona. La acción de grupo, para indemnizar un número plural de personas. La acción de cumplimiento, que es para garantizar la eficacia de la ley y de otros actos administrativos. La acción popular, que es para asegurar la supremacía constitucional mediante la declaratoria de cumplimiento obligatoria. Y por último, la acción de inconstitucionalidad, que es para garantizar la defensa y la protección de los derechos e intereses colectivos.
También hay ciertas instituciones que se dedican a la protección de estos derechos, como la Defensoría del Pueblo, que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos. Segundo, las personerías municipales o distritales, que ejercen la defensa de los derechos humanos, y la Procuraduría General de la Nación, que vela por los derechos humanos y defiende los intereses de la sociedad, entre los cuales se encuentran los civiles y los políticos. Para Colombia, el Estado es responsable de garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, el papel de los ciudadanos y de las instituciones no gubernamentales es prescindible para asegurar esta garantía.